En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Vamos a entrar a la escritura en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Amén, bendecidos. El frío les está afectando, ¿verdad? No, vamos a quedar que no. ¿Cuántos tienen frío hoy? Amén, eso es todo. Cuando estamos bajo la presencia del Espíritu sentimos la calor a veces, ¿verdad? A veces hay gente que nos toca y dice, tú estás caliente, estás frío. A veces una mano caliente, el brazo frío, pero que es el Espíritu Santo acogiéndonos, diciéndonos que ahí está. Bueno, vamos a avanzarle. Fíjese que el pastor me dio unos temas ahí, me dijo, se recuerda que cada viernes estamos viendo lo que es los grupos religiosos, ¿no? ¿Alguien se recuerda cuál vimos el viernes pasado? Que el pastor habló acerca de esos. Los que apuntaron por ahí, no se acuerdan, Felipe. Los fariseos. Fariseos, nomás los fariseos habló, ¿verdad? No, el segundo. ¿Este fue el segundo? Ok. Entonces vamos a ver los que eran los escribas y los saduceos. Para que vaya apuntándole ahí. Traje a hacer cargo de ellos y quiero compartirlo con usted. Quiero ministrarle, quiero trasladarle una palabra que he aprendido acerca de estos dos grupos religiosos que existían en el tiempo de Jesús. Averigué algunas cositas ahí y muy interesantes, así que le voy a pedir que abra su oído, abra su corazón, abra su mente y no permita que ninguna interrupción venga y quite la semilla que Dios va a depositar en su vida. ¿Cuántos dicen amén? A ver, digan, nadie quitará la semilla que Dios plantará en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. No. Amén. Amén. ¿Quién trabaja mañana? Julio va a ser el primero que se va a quedar aquí hoy tarde, y que apúntenlo por ahí. Entonces váyase al libro de Mateo. Vamos a entrar en el libro de Mateo. Vamos a entrar al libro de Mateo para empezar en el capítulo 12. Y no quiero que me vaya a leer nada de ahí. Nada más váyase ahí y pone sus ojos verdes, azules, blancos. Si algunos los tuvieron verdes y se le asolearon por el sol, hoy vamos a orar para que se le pongan azules. ¿Cuántos dicen amén? Esposas, digan amén. ¿O a poco ustedes no quieren ver su esposo con ojos azules ahí? ¿No? ¿Dónde está mi esposa? ¿Por qué orar por mí? Ella sí oraba por mí para que se me pongan azules. Amén. Los tenía azules, pero se me asolearon porque jugaba mucho fútbol. Pero ya se están convirtiendo en nuevo. Usted no lo nota porque nomás me ve lo negro. Amén. Bueno, ese libro de Mateo capítulo 12. Ahí como están, si quiere pararse, vamos a orar para empezar y pedir la dirección de su Espíritu Santo y poder yo trasladarle algo que Dios me ha dado y que no sean mis labios y que no me vaya a querer nada. Voy a ir un poco rápido y espero que usted me vaya entendiendo. Le pido por favor de que no se mueva. Si mira una mosca que está por ahí, denle ahí pero no se mueva. Y si alguien está ahí, denle un codazo. Si está durmiendo, vaya a traerle un vaso con agua. Amén. ¿Le parece? ¿Le parece ese trato conmigo? Amén. Eso es todo. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia, oh Dios, y vengo primeramente, Señor, a ponerme en tus manos. Padre, reconozco que soy un pecador, reconozco que te fallo día tras día, pero vengo delante de ti a pedirte perdón, a pedirte que me limpies con tu sangre, Espíritu de Dios. Te pido tu dirección, Señor, pido tu guianza, pido que seas tú cambiando, transformando mi mente, que mis labios puedan hablar tu palabra, Señor, y que no sea mi carne. Yo te lo pido, por favor. Señor, recuerda que es tu pueblo el que está aquí, recuerda que son ellos que son importantes para ti. Y te pido que toda palabra que pueda salir de mi boca pueda ser una palabra que pueda imprentar en sus corazones, que pueda traer un cambio, Señor, en sus vidas, tanto como lo has hecho en mi vida. Te pido por favor por toda interrupción que tal vez el enemigo va a querer hacer en nuestra mente. Yo te pido, Dios, ángeles alrededor de este lugar, y declaro, Señor, que cada uno de mis hermanos que están de porteros estarán orando juntamente conmigo para quebrantar todo lo que pueda estorbar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, porque yo sé que tú estás en este lugar.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar ahí como está. Antes de leer, quiero darle una información acerca que pude averiguar acerca de los... Vamos a empezar con el primer tema religioso, que son los escribas. Voy a empezar con los escribas y terminaré con los saduceos. Son dos tipos de grupos religiosos que cada uno de ellos tenía diferentes creencias, diferentes formas de interpretar la Biblia. Cada uno aún creo que se vestía diferente, aún creo que pensaban diferente. Amén. Entonces, fíjese que un escriba en el Antiguo Testamento, lo que yo pude averiguar, era aquel que era puesto sobre un escriba. Bueno, prácticamente un escriba es aquel que escribe. Un escriba es aquel que tiene letra, es una persona que sabe leer. En el Antiguo Testamento era puesto por los reyes como personas para redactar cartas. Los escribas eran puestos sobre los sacerdotes, tenían también escribas. Y lo más importante, que fíjese que ellos se les conocía también como maestros de la ley en el tiempo de Jesús, como doctores de la ley, y se les conocía como rabí. Voy muy rápido, ¿verdad? Sí, ¿verdad que voy muy rápido? Bueno, un escriba es aquel que escribe. Por ejemplo, en el griego se le conocía como... Ahorita lo tenía por aquí. Bueno, ahorita se lo doy. Pero en hebreo se le conoce como efur de Safar, que quiere decir contar o decir o relatar. En cananeo se pronuncia es A-C-A-C, y quiere decir acádico o acadio. Está bien raro eso ahí. Y en otro dice enviar o escribir. Entonces mire que por ejemplo, tengo otra más información aquí. Dice, un escriba era un funcionario que estaba encargado de la correspondencia del rey en lo que es el Antiguo Testamento. Era una persona que se hacía a cargo de la correspondencia del rey, del ejército. Era un secretario. Dice, aplicaba también a los que copiaban y explicaban las escrituras. ¿Alguien se recuerda de Esdras? ¿Saben quién fue Esdras, no? En el Antiguo Testamento. Esdras era un sacerdote, pero también era escriba. Usted lo puede leer en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento. Es el único que la Biblia ahorita creo que menciona que fue ambos. Entonces me imagino que hubieron más, pero que ahorita yo pude ver, Esdras fue uno de ellos. Un escriba también, por ejemplo, fíjese que en el tiempo de Jesús había escribas que se llamaban escribas judíos, pero estos escribas judíos eran personas laicas. ¿Qué quiere decir como laicos? Que se dedicaban nada más al estudio, a conservación, transcripción, exposición de la ley. No les pagaban por lo que enseñaban, pero sí solía tener otros oficios para mantenerse. Algunos eran jueces y miembros importantes del Sanedrín. Se les llamaba también, como le decía, intérpretes de la ley, doctores de la ley, rabí, o que quiere decir maestro. También dice que se desarrollaron en la tradición de los ancianos. Fíjese que pude averiguar que los escribas fueron los que inventaron lo que es toda la tradición de los ancianos. Leí esa parte ahí cuando lo averigué. Ellos fueron los causantes de que existiera la tradición de tantos mandamientos de ancianos, que se recuerda cuando Jesús estaba comiendo con los pecadores y que los fariseos y los escribas llegaron, que por qué no se lavaban las manos, y que le dijeron, no, que tus discípulos no se someten a las tradiciones de los ancianos. Bueno, los escribas fueron los que hicieron eso, para que vaya avanzando ya. Entonces, para también salvaguardar la santidad de la ley, eran para los ancianos, para salvaguardar, dice aquí, la santidad de la ley. También dice que se opusieron bastante a Jesús, usted lo sabe, y muchas cosas, amén. Aquí dice que, bueno, para avanzarle, prácticamente un escriba
era puesto sobre todos aquellos. Un escriba tenía que saber leer, escribir, tenía que saber redactar cartas. Aún dice, y pude averiguar que un escriba era contratado para comprar otras propiedades. Un escriba era una persona como un secretario en estos tiempos, ¿no? Como lo podemos poner un secretario. Un secretario que tiene bonita letra, sabe escribir, sabe leer bien, sabe muchas cosas. Entonces en aquel tiempo para eso lo necesitaban a él. Pero ahora, ¿por qué traigo esta información? Nada más es una información básica para saber y empezar a desarrollar lo que yo le vengo a traer. Porque no todos los escribas sabían la ley, eran doctores de la ley, pero no todos, ¿se acuerdan? En el tiempo de Jesús obedecían lo que la ley decía. O sea, prácticamente eran como dice Santiago, eran oidores, pero no hacían. Entonces vamos a ver ciertos tipos de problemas que el Señor Jesús tuvo en cuanto a los escribas, los fariseos. El pastor ya habló de los fariseos. En cuanto los escribas se juntaron con los fariseos, cuáles eran sus motivos por los cuales ellos llevaban a tener esas actitudes contra Jesús, porque tuvieron que tener actitudes el cual ellos les impedían creer y conocer al Señor Jesús más allá de lo que podemos ver. Entonces váyase al libro de Mateo, les dije, el capítulo 12, en el versículo 22, y de allí vamos a empezar lo que es más a fondo lo que voy a traerles en esta noche. Sí voy explicando bien, porque quiero explicarme bien para que usted aprenda qué es un escriba y qué funciones tiene. Amén. El hermano David dice que los está copiando. ¿Lo está copiando él? Ok, cuando yo te los copio. En el versículo 22 dice, y fue traído, bueno, igual esa la dice en otra versión. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba, dice, atónita, y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Yo estoy en Mateo, pero si se va a Lucas, ahí va a decir que eran escribas y fariseos. Por príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús sus pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido, dice, contra sí mismo es asolado, y toda ciudad toda casa dividida contra sí mismo permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. Les hace una pregunta, ¿cómo pues permanecerá su reino? David, si le sube un poquito el micrófono para no gritar, por favor. Y si yo echo fuera demonios por Beelzebú, ¿por quién echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dice este versículo 29, ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Y el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Vamos a ir viendo ciertos versículos. Este versículo, grábeselo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu no se les será perdonada. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu no se le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Haced el árbol bueno, o hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Mas yo os digo que de toda, para todos aquellos que el pastor dijo ahora, esta es la palabra que él trajo. ¿Ok? Para aquellos que dijeron, Dios no le habla al pastor, él no sabía que yo traía esto. ¿Y sabe por qué no lo dije? Y yo traía todo esto. De toda palabra ociosa, escuche bien, Dios no está jugando. De toda palabra ociosa, dice,
de toda palabra ociosa. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. 36. Mas yo digo de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras será. ¿Por qué le leí todo esto yo? No te lo explico. Cuando yo escuché que Dios le dio esa palabra al pastor, dije, ok, todos quieren que lo lea todo, porque yo lo escribí todo aquí. Toda la parábola yo lo iba a leer, no era, bueno, ciertamente es parábola, pero cuando yo escuché que Dios le habla al pastor eso, digo, ok, lo voy a leer todo. ¿Sabe por qué lo hago? Para que usted entienda y vea que verdaderamente Dios habla. Y si usted en un momento en su corazón dijo, oh, no creo que sea para mí, sí fue Dios hablando. Y lo digo para confirmar, porque es necesario que unos de nosotros confirmemos lo que Dios habla. ¿Y sabe por qué más le digo? Para que Él quede verdaderamente, para que Dios verdaderamente ha hablado por Él. Porque muchos a lo mejor en su corazón dijeron, no es cierto, no, y lo reprendo. Pero por eso yo lo declaro, para que usted vea que verdaderamente Dios sí habla. Amén. Él no sabía que yo traía esto, pero por eso mismo lo digo, para que vea que no es un juego, para que vea que Dios sí está hablando en serio. Amén. Entonces, nomás quería decir eso. Entonces, miren, para seguir avanzando, ¿por qué Jesús? Hay muchas cuestiones que cuando el pastor me dijo de un grupo religioso y empecé, le digo que voy a agarrar los escribas y los saduceos. Y cuando dije eso, empezó el Espíritu de Dios a ponerme estos versículos de un solo, llegaron y empezaron. Ok, lo voy a tratar. Fíjense que esto fue un reto para mí. Porque normalmente por ejemplo, ¿se acuerdan aquel martes que el pastor habló ahí, que dijo que si él me decía a mí que predicar algo lo tenía que hacer por obediencia? Bueno, ya me están probando, Dios. ¿Ya ven cómo Dios sin prueba? Ya me está probando Dios, pero como yo quiero ser obediente, yo lo voy a hacer. Y saben que a causa de la obediencia, Dios me habló. O sea, yo al decirle, ok, lo voy a hacer, voy a tratar. Y empezó el Espíritu Santo a ponerme todo en mi mente. Y fíjense lo extraordinario que es, que lo que es el capítulo 12, usted va a leer que ahí dice que los discípulos recogían espigas, que después fue a las sinagogas y enseñó, y va a ver, dice que sanó a un hombre con la mano seca, todo el capítulo 12, para llegar a esa historia. Y lo extraordinario es que había dos grupos religiosos, que eran los escribas y los fariseos. Pero usted dirá, está un poco fuerte, ¿no? Porque cuando Jesús dijo, miren, dice, ustedes pueden criticarme, está bien, dice, ustedes pueden hablar de Dios, hablar de mí, hablar del hermano, ok, Dios los perdonará. Pero dice, espérense un momento, pero hay de aquel que hable de su Santo Espíritu. O sea, había venido ciertas críticas hacia él, lo juzgaban, lo tentaban, lo criticaban, y él decía, ok, no importa, dígame lo que quieran. Pero cuando Jesús escuchó en sus mentes, dice que él supo lo que pensó en su mente, dijo, ok, espérenme. Ahí ya se metieron en un área que no se tienen que meter. Y les dijo, ustedes pueden criticarme, aún pueden tentarme, y toda palabra en contra de Dios será perdonada, dice. Pero aquellos que hablen en contra del Espíritu Santo no será perdonado jamás. Ok, pregunta, ¿quién traía el Espíritu de Dios? Ok, ¿ellos criticaron al Espíritu o criticaron a Jesús? Pregunto, ¿quién está en el pastor, en Julio, en Anaí, en César? ¿Quién está en ellos? ¿Y por qué usted critica entonces? ¡Auch! ¿Ya ve cómo se aprende? El Espíritu de Dios está en mí, ¿no? Porque estaba en Jesús. Y cuando los escribas dijeron, este saca demonios con el Espíritu, este echa fuera demonios por príncipe de Beelzebú, corrección, no se lo dijo al Espíritu. Ellos criticaron a Jesús.
pero no sabían que Jesús traía el Espíritu de Dios. Y Jesús viene y les dice: espérense un momento, yo no voy a salvar porque se vayan al infierno, les voy a enseñar para que no sigan hablando. Entonces yo le vengo a decir en este momento a usted, y se lo digo con todo mi corazón, cuando yo leí esto, y lo voy a hacer, porque usted cuando critica a alguien que es hijo de Dios, usted no está criticando a la persona, usted está criticando al Espíritu de Dios que lleva, y más aún cuando es usado por Dios aquí. ¡Bum! Cae. ¡Ay, este lo empujó! ¡Ay, fue sanado! Este hizo algo! Corrección. No estás hablando de la persona, estás hablando del Espíritu de Dios. Está fuerte, ¿verdad? Sí me estoy dando a entender. Sí ve que hay que tener cuidado. Sí ve que los escribas en un momento pusieron a hablar, se pusieron a decir, a criticarlo, a juzgarlo, a tirarle pedradas. Pero en un momento Jesús les dijo: espérense un momentito, ahí no se metan, porque ahí ni yo voy a poder hacer algo por ustedes. Y miren, vamos a aprender muchas cosas. Vamos a aprender muchas cosas. Porque en ese capítulo, desde el versículo 22 hasta donde dice que será juzgado por todas tus palabras, dice, yo le voy a enseñar muchas cosas. Miren, ahí está cómo una iglesia puede permanecer en pie. Ahí está cómo tu familia puede permanecer en pie. Ahí está muchas cosas que Jesús en un momento dijo: ok, aquí voy a aprovechar, dice, para enseñarle a mi pueblo en un futuro. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera hablado y enseñar esa cosa tan extraordinaria que nosotros tenemos que tener cuidado a quién juzgamos y a quién criticamos? Ya ve que a veces es bueno mejor pensar y analizar antes de hablar. Si me está entendiendo, los veo como bien, ya me está dando miedo. No, de verdad, se lo digo con todo mi corazón. Miren, cuando yo aprendí esto, de verdad que, por ejemplo, vamos a seguir leyendo. Leímos toda la historia, ¿verdad? Si usted en el 12:9, bueno, yo más lo voy a interpretar así. Dice que en el 12:9 dice que Jesús llegó a la sinagoga de ellos. Y dice que cuando estaba allí, dice que había un hombre con la mano seca. Y que los escribas y los fariseos nomás estaban esperando a ver qué Jesús hacía para poderle acusar o hacer algo contra él. Y viene Jesús y se para enfrente. Vengan, se para. Voy a poner un ejemplo con Emily, si me presta Emily. No. Ven, dice que lo pone enfrente aquí. Ella es Emily, que para que no la conozca, es la hija del pastor. Ponga los ojos en otro lado. ¿Okay? Es Emily. Y dice que la pone enfrente y tenía su mano seca. Yo lo reprendo, ya la tiene bien. ¿Okay? ¿Sabe que en una versión encontré que la tenía tullida? Algo así. Entonces dice que los fariseos miraban con sus ojos de esos charolotas así. A ver a qué hora, Chuchito. A ver a qué hora nos salen el día. Porque era día de reposo. A ver a qué hora nos salen, Chuchito. A ver. Y Jesús solo se los quedaba viendo. Y en una versión yo vi que él los quedó viendo y dice que le dolió en su corazón por la dureza de ellos y por la falta de amor. Esa es una actitud que ellos tenían. Ya, gracias. Imagínense que le ponga enfrente a alguien aquí y nomás para probarlos. Ahora la pregunta es: ¿quién llevó a ese enfermo? ¿Lo llevaron ellos o él iba por su propia cuenta? Porque ahí no dice quién lo llevó. Y si lo llevaron ellos, ese enfermo fue, pero bien bendecido, porque salió sano. Amén. Entonces miren cómo es el diablo. El diablo trata de llevar a alguien para tal vez a lo mejor lastimarte o hacer algo, y viniendo aquí ya sale sanito, brincando y bien alabando a Dios. Entonces, a causa de eso, dice que él salió de la sinagoga y se paró en un lugar, y dice que muchos venían a ser sanos. Muchos venían a ser sanados de leprosos, de enfermedades.
Pero en un momento, muchos se atrevieron a decir que él echaba fuera demonios por príncipe Belcebú. Y ahí es cuando Jesús les dice: miren, ustedes no saben ni lo que hablan. Porque le dicen: toda palabra que hablen en contra de Dios os será perdonado. Pero hay de aquel que hable contra el Espíritu de Dios que está en mí. No dice así, pero yo creo que lo quiso dar a entender de esa manera: que está en mí, no será perdonado mucho. Entonces, dice, ahora yo le voy a seguir dando, dice, por ejemplo, para seguir avanzando, dice, un punto importante que ellos tenían era, los escribas y los grupos religiosos estaban divididos porque cada uno de ellos tenían diferentes formas de pensar, de interpretar la Biblia. Todos tenían diferentes formas de leer la Biblia. Ellos tomaban un versículo, ese no lo tomaban, aquello sí, y muchas cosas tenían en contra. Entonces, cuando dice en el versículo 25, dice: sabiendo Jesús que los pensamientos de Dios, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y mire esta versión que yo encontré, ponga sus oídos. Dice: Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo: si los habitantes de un país se pelean entre ellos y el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad pelean unos con otros, la ciudad quedará en ruinas. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Imaginen cómo es esta traducción. O sea, ¿qué les quiso dar a entender Jesús a ellos? Miren, le dice: por su culpa y sus formas de pensar, por sus divisiones y sus formas de interpretar la Biblia, Israel no crece. Porque les dijo: todos habitantes de un país, si se pelean entre ellos. Miren, aquí Jesús nos muestra muchas cosas. Los escribas y los fariseos y todo ese país no crecían porque ellos tenían divisiones acerca de lo que creían y pensaban y podían hacer. Yo le diría a usted: la victoria está en nosotros. Usted tiene que adaptarse. Usted tiene que meterse en lo que esta iglesia está predestinada que va a ser primeramente, y en lo que creemos. Porque si en esta iglesia o en cualquier iglesia hay divisiones de lo que creemos, si aquella línea creen otra cosa, aquella línea creen otra cosa, esta línea en otra, nunca vamos a prosperar y a crecer. Eso es importante, que lo tenemos que entender. Por ejemplo, y yo lo puedo poner por muchas cosas. Y dice: y los habitantes, esto lo puede poner como un país, como en una congregación, como en su hogar familiar y matrimonio. Así lo puede poner. Porque Jesús les dijo: miren, si ustedes no se unen, nunca van a prosperar. Al contrario, se van a destruir. Por ejemplo, si en un hogar no se ponen de acuerdo en lo que hacen y se pelean mutuamente, se van a destruir. Si en un matrimonio dejan que entre la división, que entre por ejemplo, que entre las ideas, tú tienes una idea, yo tengo una idea, dicen: es que nosotros somos como el agua y el aceite. ¿Y quién te dijo que son iguales? Una vez el pastor Pablo predicó aquí, y desde ese día dijo él: es que Dios no quiere que entendamos a las mujeres. Es que Dios lo único que te pide es que las ames. A ver, varones, ¿ustedes van a entender a su mujer? Me levanta la mano el que ya lo entendió. Nadie la va a entender. Y más aún cuando se van alistando para venir a la iglesia. ¿Verdad, hermano Fernando? Se pone aquí: amor, ¿me queda esta? Sí. Y se la cambia. Amor, ¿me queda esta? Sí.
se la vuelve a Fernando, qué dolor de cabeza, vaya. Y ya por último uno le dice, sí, mi amor, esta te queda hermoso, te ves. Ok, ahora sí me voy, dice. Y fíjese que la mujer, hoy sí, ¿están conmigo? ¿Me van a defender, hermanos, hoy? Y fíjese que es que cuando yo escuché esa palabra que decía el pastor Pablo, dice, es que Dios no quiere que las entiendan. ¿O a poco Dios nos entiende a nosotros? Dios no nos entiende. Dios nos ama. ¿O a poco Dios vino al mundo porque te entendió? No, Dios vino al mundo porque te amó y me amó. Por eso vino Dios. Porque si Dios dice, voy a esperar a entender a este chaparro, a ver a qué horas. No, si Dios quiere que lo ames, no que lo entiendas. Y ustedes, mujeres, no nos vayan a entender, ámenos, por favor. A veces somos arrogantes, ¿sabes? Bien, sí o no, ¿verdad, hermano? Pero me voy con Fernando hoy. Somos bien ásperos. Dime que me amas. Te amo. Bien secos que somos. Y si o no nos cuesta como hombre, yo levanto la primera mano. Cuesta como hombre decirle a tu mujer te amo. Cuesta, que no me levante la mano, yo sé que es cierto. Y más cuando sabes que tu esposa, que tu hija, que tu hijo están en lo que están esperando. Entonces miren lo que les dice, lo dice Jesús. Ustedes nunca van a crecer porque siempre están divididos. Y dice, y esta versión dice, en una familia se la pasan peleando todo el tiempo, esa familia se va a destruir. Entonces, usted tiene que entender que cuando hay pleitos, hay contiendas, hay diferentes formas de ideas, es que no es usted. Hay un espíritu de escriba, de saduceo, atacando a tu familia para que cada uno empiece a pensar diferente y hayan las contiendas. Ahora la pregunta es, ¿usted se va a quedar así o yo me voy a quedar así? No. Yo no lo quiero para mi familia. Porque Jesús me da la clave de cómo yo puedo sostener a mi familia en pie. ¿Sabe cómo? La unidad. Si yo me uno con mi esposa, me uno con mi hija y me uno con mi hijo, aunque tengamos diferentes ideas, yo voy a ser un triunfador. Y no voy a permitir que mi familia sea destruida. ¿Saben que los diferentes tipos de ideas que cada persona tiene son los que destruyen una persona y una familia, un hogar, una iglesia? Eso es lo que el enemigo viene a meter. ¿Por qué creen que Israel está destruido? Porque los saduceos creían en una cosa, los escribas creían en una cosa, los fariseos en otra, aquel grupo de 70 personas que estaba ahí, ¿cómo iban a tomar decisiones si el diablo había dividido? Por eso Israel nunca prosperó. Y por eso dice ahí que una ciudad, si está dividida, se acaba. Entonces dice, ok, el otro punto que yo le quiero llevar es en el versículo 25, no, el 12:30. Escuche bien. En su Biblia dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge. Ahora, usted dirá, ¿y por qué Jesús dijo eso? Si no estaba hablando de eso, ¿verdad, hermana Pipa? Él no estaba hablando de eso. Él les estaba diciendo de que si criticaban al Espíritu, iban a ser juzgados. Pero Jesús tira una palabra. Y cuando yo vi este versículo, dije yo, wow. Si usted no está con Jesús, y mire cómo dice esta versión, escúcheme, el que no está de mi parte, está contra mí. Y el que no me ayuda a traer otros para que me sigan, es como si los estuvieran ahuyentando. Escuche cómo dice esta versión. El que no está con mí, el que no está con mi parte, está contra mí. Y el que no me ayuda a traer a otros, el que no me ayuda a traer a otros para que me sigan, es como si los estuvieran ahuyentando. Así dice esta versión. ¿Se imagina que alguna persona de aquí traiga gente? Y Jesús dice, miren, si ustedes no están conmigo, ustedes mismos los van a ahuyentar.
Fácil. ¿Cómo? Con tu forma de pensar, con nuestra forma de actuar, de hablar, nuestro testimonio. ¿Por qué cree que mucha gente no nos viene y se va? Porque nos ahuyentamos, los ahuyentamos. Cuando una persona no cambia, la otra persona ve y Jesús dice: si tú no estás conmigo, dice, entonces los que vengan se irán. Y no por culpa de Dios, sino por culpa de uno mismo. Cuando yo leí esto, me dolió en mi corazón. O sea, Jesús está invitando para que todo el mundo traiga gente, ¿no? Pero la misma gente que está dentro los está sacando. ¿No da tristeza? Y por eso Jesús dice: el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge desparrama. O sea, se pierde. Amén. El otro hermano de mi gracia, sí. ¿Se fijan? ¿Y por qué Jesús dijo esto aquí? Le dice: miren, fariseos, miren, escribas, si ustedes no están conmigo, ustedes hacen que la gente que yo tengo así mismo se vaya. Porque por culpa de ellos muchos no creían. Y aún los que creían, dice que no se daban a conocer porque les daba temor de que ellos los iban a correr de las sinagogas. Entonces eso está tremendo, hermano. Usted tiene que entender que todos los que vienen aquí son traídos por el mismo Jesús para que los sigan a Él. Y hay de nosotros si los ahuyentamos. Yo se lo digo. Entonces, en el versículo, voy a seguirle porque está un poco. En el versículo 32, donde dice: cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le ha perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Escuche cómo dice esta versión. Por eso les digo, voy como una bala, ¿verdad? Por eso les digo que Dios perdonará todos los pecados de la gente, de todo lo que reniegan contra Él. Pero ponga su oído aquí, dice: pero si alguien reniega al Espíritu Santo, no le perdonará. ¿Alguien sabe qué es renegar? Julio, ve a aspirar. Es un ejemplo, Julio lo hace para que no vean feo a Julio. ¿Qué más podemos poner? Hay muchas cosas de renegar, ¿no? Entonces, ¿cómo dice aquí? Los que reniegan. Cuando yo leí esta versión y vi ay, papás, estamos en problemas entonces. Porque ¿cuántos han renegado alguna vez al pastor o algún líder? Yo levanto mi mano. Yo la levanto. Yo soy el primero. Yo he renegado, en serio. Pastor, y que Dios me perdone, pero yo ignorantemente lo hacía. Ahora sé que cuando reniegas a alguien, no lo estás renegando a él, estás renegando al Espíritu de Dios, que fue el que le dio la orden a esa persona. Y no estás desobedeciendo a Dios, sino al Espíritu Santo. Ya ve que lindo es cuando aprendes. Cuando yo leí esto, digo: wow, de verdad que está tremendo. Entonces, hermano, de aquí en adelante, no solamente el que hable una palabra, sino a todos aquellos que les gusta renegar, como la película del renegado. ¿Sí la has visto eso? ¿El regenadecho? No, eso no existe, ¿qué? Eso me he inventado mía. Entonces dice, escribí los puntos, dice: nuestro Señor Jesús nos dio la clave para estar en pie como iglesia, recuerde, como matrimonio, como familia, como país y aún con nuestra propia congregación. Dice, escuche esto: cuando Dios te muestra algo malo, es para que tú aprendas de ello. Si tú ves algo malo en una persona, ten por entendido que Dios te dejó verlo para que tú aprendas y no lo hagas tú. Oye, mi hermano, si tú escuchas a aquel decir malas palabras, tú no lo hagas. Fácil. Si tú escuchas que aquel miente, listo, aquel está mintiendo, yo no lo voy a hacer. O sea, que si tú escuchas que aquel está criticando a aquel, listo, digo el mexicano, no lo hago. Así dicen ustedes, ¿no? A ver si uno me deja entre hermano. El hermano está conmigo. Entonces, mire, así es. Dice, si Dios te permite ver algo,
es para que tú no lo hagas. Y Dios lo permite para que tú no vayas a pecar en contra de Él. Por eso si usted ve algo, si algún día ve algo malo de mí, no vaya a hacer lo que yo hago. ¿Se imagina que Dios se lo muestra y usted al ratito lo va a hacer? Va a quedar así como aquel. ¿Así se está muy de eso? Pero, ¿cómo lo hizo si ya vio que estaba mal? Entonces no lo haga, por favor. Dice, tenemos que ayudar, ok, eso aquí. Ellos cambiaban las leyes y todas esas cosas, ok. Entonces vayas a San Juan capítulo 8. Ahí vamos a entrar a otra historia donde yo pude ver a los escribas trabajando, pero en diferentes maneras. Entonces, ¿cuántos están aprendiendo hoy? Si me levanta la mano, por favor, porque si no vuelvo a repetir todo lo que he hablado. No, estoy igual, no lo vuelvo a repetir, pero lo que yo quiero es que vamos aprendiendo todos para que todos seamos edificados. San Juan capítulo 8, y le voy avanzando rápido. San Juan capítulo 8, versículo 1, desde el 1. Okay. ¿Listos? ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leer. Dice, pero Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y se le sentó a enseñar. Yo estoy leyendo una versión diferente, ¿ok? Dice, los maestros de la ley. Recuerde que le dije que los escribas se les conocían como maestros de la ley. Entonces ahí cambió la palabra, pero son los escribas. Y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo. Le dijeron a Jesús, maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Le hicieron una pregunta. Entonces como en el 6, como esta pregunta les estaban teniendo una trampa, con esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Dice, y como ellos los acosaban a preguntas, Jesús incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Inclinándose de nuevo siguió escribiendo al suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún le seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Amén. Entonces, entonces, se lo digo porque Dios está hablando, a que digan. Entonces, miren, ¿por qué le voy a mostrar unos puntos que ellos tuvieron que a veces nosotros no tenemos que hacer? Fíjese que de tantas cosas que estos hombres hacían y les ponían a Jesús, le ponían una trampa aquí, llegaban nosotros y nada, no pudieron encontrar nada a él. Aún él era muy astuto para responder. Pero fíjese qué astucia de estos hombres. Escuchen, cuando una mujer, no sé si fue de día, de noche, en la madrugada, se acostó con alguien que no era su esposa, dicen que estos hombres la sorprendieron en adulterio. Ok, usted sabe que es adulterio, ¿no? Amén. Es acostarse con alguien que no sea tu esposo, para que lo vaya entendiendo. Entonces, esa era la oportunidad perfecta para que esta gente se la llevara a Jesús y poder acusarlo de algo. Escuchen bien qué astucia de hombres. Sí o no tenían la razón. Sí la tenían, ¿no? Porque la ley manda que cuando alguien era sorprendido en adulterio, la podían apedrear. Estaban en lo correcto. Pero lo que no sabían ellos y lo que Jesús sabía es que nada más lo hacían para acusar, para poder tener algo en contra de él. Entonces, ¿se acuerdan que Jesús dijo? Os digo que en el Antiguo Testamento digo ojo por ojo y diente por diente. ¿Se recuerda de eso? Y que Jesús les dijo, mas yo os digo que el que te pegue en la mejilla, dale en la otra. Y empezó a cambiar ciertas cosas, ¿no? Bueno, aquí les cambió otro. Porque si hubieran vivido bajo la ley, ahora la pregunta es, ¿a usted cree que era necesario que ellos se la llevaran a Jesús cuando ellos mismos pudieron haberlo hecho?
no era necesario llevársela, ¿verdad? Porque ellos mismos lo pudieron haber apedreado. Pero fíjese que la astucia de hombres, que la llevan a ella nada más para tener algo con que acusarle. Ahora, cuando Jesús escucha esto, escribía en tierra. Y miren qué prudencia de Jesús, que cuando alguien llega a decirte algo de alguien, él esperó a tener la respuesta correcta. Hermano, mira que aquel hizo qué. Sí, hermano, vamos a hacerle caso. Rápido contestó. Jesús dice que se esperó. Dio una respuesta prudente y en el momento exacto, ¿no? Si a poco no les ha pasado a ustedes que llega alguien ante ti y te dice algo y tú, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y dale aquí. Y aunque no me diga que no, yo sé que sí lo ha hecho. Puro santo tenemos aquí, pastor bendito Dios. Bueno, yo sé que sí. Entonces miren, Jesús dice que estaba así, tranquilo, sereno. Si le llevaban una taza de café también se la hubiera bebido ahí. Y dice que ellos insistieron. Y dice que cuando lo colmaron, ¿ok? Dice, si todos ustedes están fuera de pecados, tiren la primera piedra pues. Porque no la tienen. Hasta les dijo, tírenla, hasta se apartó, tírenla. ¿Se imagina esa mujer cuando escuchó la voz de Jesús? Esa mujer yo creo que hasta ahí, digo, hasta aquí llegó. Cuando le dijo, tiren la primera piedra, pues no, Chuchito, no le digas eso. No, yo me imagino a esa mujer que si llevaba miedo, ahí sí de un colmo ya, se le muere de un patatús, dicen en Honduras, ¿no? ¿Sabe qué es un patatús? Un ataque. Sí saben los hermanos, lo están aprendiendo, Entonces dicen que ahí le dan un patatús, para que me vayan explicando. Entonces, esa mujer, cuando vio las palabras, escuchó las palabras de Jesús, dijo, hasta aquí llegué. Pero, miren cómo es Dios. Que cuando Jesús les dice esa palabra, el Espíritu de Dios empieza a activar en la mente de ellos. Tú hiciste saqueo. Espérame. Pero ¿por qué vas a pelear si tú criticaste a aquel? No, espérame. Tú rezongaste a tu mamá. Y tú, no, tú no le hiciste caso al pastor. No, peor tú, ¿para qué la tiras? ¿Sí o no dice la Biblia que empezaron la mente dice que los pensamientos, los pecados empezaron a ir a su mente? ¿Se imagina lo que esa gente pensó en ese momento de ¿para qué la tiro si yo soy peor que ella? Entonces dice que uno por uno se fueron yendo. Vámonos, Pedro. Vámonos, Checho. ¿Para qué? ¿Para qué nos quedamos si también nosotros somos igual que esta, pues? Ya parezco guatemalteco yo. Entonces miren. Perdón, hijo, ya me vio feo el hermano. Disculpen los hermanos guatemaltecos. Entonces miren, qué extraordinario, ¿no? Que cuando ahora le hago una pregunta. Aquí va, déjenme, me hago la garganta un poquito. Aquí va. ¿Por qué usted y yo, y aquí no en Júpiter, en Marte, en Plutón, allá en el Sol, que se quedan estos muchachos allá, en el Sol no hay vida? Bueno, por si lo hay, marcianos que afecten el Sol, ¿no? Entonces dice que cada uno se empezaron a ir y acusándonos sus pecados en sus mentes, cada uno empezó a tirar las piedras. Y cuando la mujer vio que cada uno se iba, dice que Jesús vino y se inclinó y le dijo, mujer, ¿quién te acusó? ¿Quién te acusó? Nadie, Señor. Le dice, ve y no peques más. Ahora, le voy a poner los puntos aquí. Los escribas tenían una actitud mala que solo, dice, que ellos acusaban, no importando el dolor de las demás, no eran personas que les gustaba corregir los problemas de los demás. Se unían en grupos para criticar, atacar y acusar. Si usted lee todas las historias, ellos siempre se unían con otros, ¿sí o no? Se iban con los fariseos, se juntaban con los saduceos, venían con los herodianos y siempre iban en grupo, solamente para criticar, juzgar y atacar al Señor Jesús. Entonces, dice, no tenían misericordia de alguien cuando cometía un error o pecado. Este espíritu tiene la habilidad de también usar la Biblia en contra de alguien para juzgar, herir, discriminar, avergonzar, destruir familias, iglesias y matrimonios. Ellos llegaron a acusar, pero nuestro Señor les enseñó una forma de arreglar los problemas de los demás, porque no era la forma de resolver cualquier problema. Nunca, escuche bien, se hace público.
Sí, pastor, ya aprendí. Ya me enseñó Dios. Nunca se hace en público. Escucha este espíritu de escriba. No le importa si está aquel a la par, no le importa si está aquí, tú hiciste esto, tú hiciste, vamos a hacer aquí hoy. Y lo peor de todo dice que se unen en grupo para ir ante un líder para acusar. Hello, ¿hay algún espíritu de escriba aquí? Auch. Hágale así. Usted no es de eso, ¿verdad? No, diga que no. Porque vea la excusa de estos hombres. Se unen en grupos. Pecó. Escucha, sí pecó. Tenían toda la razón. Pero Jesús les dijo: ¿cómo ustedes vienen a acusar a alguien cuando ustedes son peores que él? Eso les quiso dar a entender Jesús. ¿Cómo ustedes se atreven a venir a acusar a alguien de un líder, a alguien entre una persona, cuando ustedes no toman conciencia de todo lo que hacen y aún así se atreven a venir? No tiren piedras, ahí déjenlas, arrójenlas, caminen hacia atrás, sí, así, ¿verdad, Julio? ¿Sí? ¿Nada? Entonces, consejo: nunca lo vaya a hacer, varón, nunca lo vaya a hacer, hermana. Deje que Dios tome el control, no en público, en privado, a su tiempo, no al tiempo tuyo, al tiempo de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces, escuche bien. Y lo más importante que tenemos que entender que nosotros somos, es que esto es tan bello. Si usted entiende que cuando alguien viene a acusarte a ti, o alguien va a acusar a alguien, aun cuando sabes que pecaste, tú tienes que entender que tú también eres imperfecto y que has pecado. Y si tú te quedas, mire, usted quiere ser un buen consejero, si me doy aquí, tienes que aconsejar de acuerdo a lo que tú eres, porque tú también eres imperfecto y pecas. Y pecas. Cuando tú vas a aconsejar, o yo voy a aconsejar, tengo que entender que de la forma que yo aconseje, de esa misma me tengo que ver a mí mismo, porque yo también peco y no voy a juzgar a nadie, sino que voy a tratar de levantarla. Señor, esa mujer adulteró, hay que apiedarla. Nunca le diga las cosas que hizo, lo vas a herir más. En vez de levantarlo, lo vas a tirar. Segundo, si esa mujer estaba casada, destruiste un matrimonio. Cuarto, si tenía hijos, hasta ahí nomás llegaron. 5, ya no se va a poder levantar. Primero, lo traen en público. Eso lo vas a avergonzar. Segundo, le declaras en la cara de la gente el pecado que hizo. Lo destruiste, lo hiciste tuquitos, hiciste tacos al pastor, al copastor de barbacoa y te lo comiste y te echaste una soda. Y la coca es mala, La más Pepsi dice, hermanos, ¿por qué mejor no hacemos pura agua de natural ahora de horchata, de limón? Y si sabemos que eso está malo, pues pura agüita, ¿para qué nos ve? Agüita, ¿y qué cuesta dejar la soda, Julio? Más aquellos que se echan Red Bull en el trabajo, que Monster, que... Ay, papá, ¿para qué les digo con eso? Párale, copastora, eso, ya no sigan, por favor. Y entonces, ¿qué vamos a beber, pues, verdad, Emily? Pues ayunemos, pues. Entonces, miren, qué interesante está esta historia, ¿no? Ahí está la forma correcta de ayudarle a alguien cuando cometió algo. Si usted le ve esta historia y ve la actitud del Señor Jesús que tuvo, nunca la acusó. Es más, ni él abrió su boca para acusar. Le dijo: si ustedes están libres de pecados, tírenlas pues, tírenlas. Él nunca dijo en contra de ella. Y ellos solitos poco a poco se fueron yendo. Amén. Bueno, vamos a seguir. Váyase. Ok, y yo pude averiguar algo aquí. Más se lo voy a tirar así un solo. ¿Quién de ustedes sabe que había mucha gente cuando Jesús estaba ahí? Dice que enseñaba al pueblo, ¿no? ¿Sí o no enseñaba al pueblo? Y dice que luego vinieron los fariseos con más gente, ¿no? O sea que había más gente. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice, escuche cómo dice esta.
Dice, bueno, ya lo perdí aquí lo voy a leer ahorita. Dice, y nadie, Señor, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelves más. Dice, bueno, al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando para los más viejos hasta solo dejar a Jesús solo con la mujer que aún ahí estaba. O sea que la gente también que le estaba enseñando se fueron. Quedó nadie, hermano, todos eran pecadores. ¿Se imaginan? Y aquellos que tenían parte con el problema ese, es que también los pecados los acusaron. ¿Se imaginan, no? Que alguien venga aquí y, se imagina que alguien venga y escuches lo que te están diciendo el acusador y que tú digas y escuches, ay papá, si yo también hago eso, me voy. Se imagina algo así, ¿no? Porque dice la Biblia que todos se fueron y solo quedó el Señor Jesús con ella. O sea que a todos los que les estaban enseñando, me imagino que cuando vinieron los fariseos, hay que pedrarle. Hermoso, ¿verdad? Esa gente. Y cuando el Señor Jesús les dice, tiren la primera piedra, todos se fueron. Y no les estaban enseñando, pues. ¿Y por qué se van? Si no tenían parte ni suerte en el problema. Pero ¿sabe qué pasó? Que también ellos eran imperfectos y habían pecado y toditos se fueron. Y se quedó solo Jesús con ella y a nadie le enseñó ya. ¿A quién iba a enseñar, verdad? Entonces imagínense, eso lo pude ver yo y de verdad que aprendí de una manera extraordinaria. Ok, vaya a ese libro voy a hablar de los saduceos para ya terminar. Le voy a dar la información de los saduceos. Vaya a ese libro ahorita se lo doy, permítame. Ok, Mateo 22, 23. Y ahí me espera un momentito. Entonces miren, dice, los grupos de los saduceos, ya aprendimos todo lo que era el grupo de ese grupo que criticaban, escribas, gracias, ese grupo de los escribas. Ahora vamos a los saduceos. Fíjese que este grupo, dice, el nombre se deriva de Sadoc, y Sadoc fue un sacerdote en el tiempo de David, era un sacerdote. Ok, dice, en los tiempos de Sadoc y en contemporáneo de Salomón, se consideraba de pura estirpe sacerdotal. Dice, un fundador hipotético jefe del partido en los primeros tiempos afirmaron a God y del rabí Natán. ¿Se acuerda del profeta Natán? ¿Sí se acuerda del profeta Natán cuando le dijo a David, tú hiciste esto? Ese era uno de ellos del grupo, fueron los primeros que empezaron. Dice, Socó tuvo dos discípulos, Sadoc y Beoto, quienes cayeron en la herejía. Dice, Sadoc y Beoto fueron los que empezaron la herejía y así convirtieron el grupo religioso de los saduceos, para que vaya aprendiendo. Dice, los saduceos eran bastante groseros, eran sacerdotes con sus iguales, como si estos fuesen extranjeros, consideraban una virtud disputar con maestros, eran seguidores entre las masas populares y no solamente entre la buena posición económica. Ok, dice, el nombre de saduceos en griego se pronuncia Sadokaios, significa partidario de justicia. En hebreo se pronuncia Sadokim, que podría aprender del verbo sadar, que quiere decir ser justos. Eso significaba saduceos, ser justos. Dice, ok, para seguir avanzando, el grupo de los saduceos relativamente era pequeño, pero era importante. Fíjese que los saduceos algunos eran sumos sacerdotes. Un saduceo llegó a ser sumo sacerdote. Creían exclusivamente en la ley y rechazaban todo tipo de tradición oral, negaban la resurrección, la inmortalidad del alma, y dice, en el mundo espiritual, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, fue una secta que apareció alrededor de los 2000 años antes de Cristo. Ella pertenecía a los influyentes de la sociedad, eran sacerdotes, comerciantes, aristócratas, dominaban la vida en el templo, que era su esfera particular de actividad. Muchos eran miembros del Sanedrín, el nombre en hebreo era Seduquín, venía de Sadoc. Fíjense que estos, para ya avanzarme, los saduceos fui algo rápido, ¿verdad? Bueno, luego me piden información porque quiero avanzar. Era un grupo pequeño, pero fíjese que ellos tenían el poder económico, político, social, y estaban en el lugar del sacerdocio. Algunos de los sacerdotes eran saduceos, tenían el poder, algunos tenían el poder en el Sanedrín, y yo le puse unos puntos importantes.
Bueno, algo más en hebreo que significa saduceo, significa también desmayar o desconsolado. También otra raíz de ello significa licuar o desperdiciar. Otro significa desmayar. Con fatiga, temor y aflicción significa apocar, atemorizar, caer, consumir, derretir, derrota, desfallecer, desmayar, despreciar, disolver por completo, pusilánime, dice ahí. No sé qué sea la palabra, no le voy a mentir. Entonces dice que en el capítulo 22, versículo 23, dice que los saduceos llegaron ante Jesús y le hicieron una pregunta. Usted lo puede leer ahí para avanzarle. Dice que ellos llegaron y dice que le hicieron una pregunta al Señor Jesús. Le hicieron a mi hermano, dice, tuvo una mujer que se casó con su hermano, el hermano murió y otro la tomó y fueron 7, ¿no? Bueno, ahí le responde una pregunta a ellos. Les dice, mire, ustedes ignoráis acerca de las escrituras, porque dice, las escrituras son el poder de Dios, porque la resurrección ni se casarán ni se darán a casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Para los que no sabían, en el cielo nadie se va a casar, ¿ok? Allá vamos a ser como los ángeles. Por eso, hermanos, los que están casados, aprovechen a sus esposas aquí. No me escucharon los hermanos. Aprovechen a su esposa aquí, hermano, porque estando en el cielo le va a decir, ay, amor, ¿por qué no te aproveché en el cielo? Y la mujer le va a decir, quítate. ¿Por qué no aprovechaste pues? Así, ¿por qué no aprovechaste pues? ¿Ah? Sí, porque muchos dirán en el cielo, ay, ¿por qué no hice aquello? ¿Por qué no jugué con mi hijo? ¿Por qué no apoyé a mi hijo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ya le va a decirle, Dios, ya es tarde. No aprovechaste a tu esposa en el tiempo oportuno. Ni la valorizaste, ni le compraste un regalito, hermana, eso se merece una cena, ¿ok? Ni le compraste un regalito, ni la llevaste a cenar, ni le compraste una cadena, amor, me compras este vestido. No hay dinero. Oh, pero para comprarte eso sí hay dinero, ¿verdad? El estéreo, la tabla, ¿qué más? La televisión, o los cables para poner electricidad al carro, las brochas para pintar, eso sí, para los que son de construcción. Hay para todos aquí, hermano. Imagínense, qué problema de los saduceos, ¿no? Que le dijeron, ahora pues, que no nos vamos a conocer allá. Imagínense usted allá en el cielo y que vea a sus hijos, su esposa, porque lo declaro en el nombre de Jesús, que allá todos vamos a ver, amén. Entonces imagínense que vea allá a su esposa y que usted la vea a los ojos y se queda así con la boca callada, y la mujer pensando en la mente, yo sé lo que estás pensando, porque así son las mujeres, ¿no les ha pasado? Oh, yo sé lo que estás pensando. Oh, ya te leí la mente, ya sé, así son las mujeres, ¿no les ha pasado a ustedes? Ok, las hermanas tienen un poder tan extraordinario que te ven a los ojos y ya sabes lo que estás pensando, aunque no sea eso, pero ya sabes lo que estás pensando, amén. Y imagínense que la vean los ojos así y allá, y el Señor Jesús enfrente, y que la mujer le diga, pues, vente, aquí está Chuchito, véntale. No que no. Ay, papá, ¿se imagina? No, esto está tremendo, hermano. Por eso cuide a su esposa, ámela, respétela, aproveche el tiempo con sus hijos durante esté en la tierra. No va a ir allá al cielo y a ir a jugar con él pelota. No, y allá en el cielo no va a haber tiempo. Sí, porque muchos están esperando ir al cielo para empezar a jugar con ellos. Sí, aunque no me digan ellos, sé que sí. Bueno, entonces, fíjese que en el libro de Corintios, en la 1 Corintios, también habla, se recuerda que, se lo voy a 1 Corintios 15:12 para que lo escriban. Pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Cuando Pablo hablaba de eso, en ese tiempo también, me imagino que habían grupos de esos saduceos que a lo mejor se infiltraron ahí y empezaron a predicar un evangelio diferente, que no había resurrección. Cuando yo averigué eso, digo, porque también en ese tiempo se metieron y por eso algunos los habían desviado de la fe. Para que vaya aprendiendo ahí. En 2 Timoteo también nos va a encontrar que dice que se desviaron, en 2 Timoteo 2:18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ve cómo ese espíritu se va moviendo de generación en generación, primero en Jesús y
y luego en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Timoteo se infiltraron. Ahora voy a los puntos para ya terminar. ¿Ya me dan 5 minutos más? Amén. ¿Cuánto dijo, hermano? 10. Porque el hermano dijo 10, voy a darle 15. Entonces dice, este tipo de grupo le gustaba tener control de todo, económico, social, político. Ejemplo, ¿usted no conoce a personas que todo el tiempo quieren estar enfrente? O que en el hogar, por ejemplo, en los matrimonios es normal, siempre el hombre quiere estar enfrente, aunque los hombres no me digan si es cierto. El hombre no le gusta que los manden. Y fíjese, este grupo le gustaba tener el control de todo, económico, social, político, y si le pone matrimonial, hijos, esposa, suegra, pónganle de todo ahí, porque ellos son así, porque tenían mucho dinero y ellos se basaban en eso. Ellos no creían en lo espiritual, ellos no creían en ángeles, ellos no creían en demonios, ellos no creían en nada que tenía que ver con la otra vida. Por eso es que ellos se dejaban guiar por lo económico, porque eran gente de mucho dinero. Entonces, otro punto que yo puse, eran personas que no les interesaba lo espiritual. Son personas que les gusta ser visto por todos. Ay, ¿cómo batalla uno con eso, no? ¡Dale, hermano! Y nos ponemos como power a veces. Ese es un problema que ellos tenían. Tenían mucho dinero, eran personas que les gustaba donar, para todo tenían la razón. Y son personas que les gusta ver que los demás los vean, ¿ok? Son personas que no se preocupan por ellos mismos, son personas que se preocupan por ellos mismos. Solamente yo. O si yo estoy bien, yo estoy yo. O si yo tengo que comer, yo estoy bien. Si el hermano está pasando por eso, pues yo estoy bien. No importa. Tener ese tipo de actitudes. La mayoría eran sacerdotes. Ok, aquí voy a rápido. Pregunta, ¿qué hace un sacerdote en el templo de Dios? Felipe, ¿qué hacía en el Antiguo Testamento? Ministraba. En la presencia del Señor. Pero para poder creer, para poder ejercer un ministerio sacerdote, tenía que creer, ¿no? Que había demonios, ¿y cómo un saduceo estaba metido en un sacerdote? Ya aprendieron algo, ¿verdad? Sí, como ven, porque el pueblo de Israel nunca prosperó. Primeramente, se infiltraron personas que no creían en lo espiritual, que no creían en demonios, en la resurrección, pero sí ejercían un ministerio en Dios, y aún como sacerdote. Eso está tremendo. Dice que la mayoría eran sacerdotes y ministraban en el templo y no creían en los demonios ni en nada de eso. ¿Cómo es eso pues que estaban ahí? Miren, compraban los ministerios, no los podían sacar porque eran gente de dinero. Se aferraban de todo, tenían el control de todo, ponían a quien querían, sacaban a quien querían. Por ejemplo, nosotros no tenemos que permitir que esto pase aquí. Es como, por ejemplo, nosotros teníamos algunos de la alabanza aquí, ¿no? Todos les gusta cantar y escuchar música, pero que imagina que no creen en Dios. ¿Se imagina alguien que predica aquí predicando de Dios y que no cree en Dios? Pues ¿qué predica pues? Así había en tiempos así, sacerdotes. Son personas interesadas, que claro que no hay de esas aquí no hay ninguna persona interesada. Amén. Aunque eran sacerdotes y ministraban en el templo de Dios, no creían en lo espiritual porque eran personas de doble apariencia. Aquí aparentaban una cosa, allá otra cosa, en la casa otra cosa, en su hogar otra cosa, en el trabajo otra cosa. Llegaban a la iglesia y se ponían la capucha de sacerdote. Así eran ellos. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado a dónde se para y cómo es. Se ve cómo esas personas se infiltraban ahí y aún eran sacerdotes y personas que ministraban. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Eran personas poderosas, muy poderosas de dinero, social y político. Pero algo que yo aprendí para concluir, de todo lo que hemos hablado,
Ok, de todo lo que hemos hablado. Dijimos que los escribas, se aprenden a los escribas, ¿no? Eran personas que no sabían arreglar problemas, eran personas que solo se atrevían a juzgar y no sabían ellos mismos, personas que eran intérpretes de la ley, pero los intérpretes no tenían nada. Muchas cosas aprendimos. Los saduceos eran un grupo que tenía el control de todo, político, económico, social. Eran personas que estaban ministrando en el templo de Dios, aunque no creían en los demonios, pero ahí está. Pero ¿saben lo que aprendí? Que aun cuando ellos tenían indiferencias de creencias, ¿sí o no? Los fariseos creían en una cosa, ¿qué? Los saduceos en esta cosa, los escribas aquí, los herodianos, habían como 11, 12 pastores. ¿Cuántos? ¿13? Ok. Pero mire cómo es la cosa. Mire cómo es. Pero cuando criticaban a Jesús, ahí sí que se unían. Ay, ay, ay. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es que en un lugar o una iglesia hayan dos personas que no se llevan, pero cuando van a criticar al líder, ahí sí se unen. Ay, papá. Eso sí dolió. Ay, qué feo está eso, hermano. No diga, ay, sí. Es que miren, ¿se fijan cómo son estos espíritus? ¿Se fijan cómo trabajan dentro de la iglesia? Y usted dice, ¿por qué pasa esto? No, es que no son nosotros, son ellos tratando de traer división. ¿Y cómo lo usan? Aquel piensa diferente, aquel piensa diferente, este piensa diferente. Pero cuando van a acusar al pastor, al líder, a la pastora, al ministro acá, ahí sí nos unimos. Ahí sí, dale. Bueno, ese nombre es Chencho. No, Chencho, ¿verdad? Oye, está Chencho, hermano Chencho. Te lo bendiga, te queremos mucho, ¿qué? Vamos a cambiar el nombre de Chencho. Bartolomé. ¿Cómo se llama aquel Esteban? Pancracio. Y no se llevan, ¿va? Pero cuando es cuestión de criticar, ahí sí se pueden unir. Usted tiene que tener mucho... No, a ninguno le ha pasado eso aquí, ¿verdad? A ninguno. Y espero en Dios que nunca nos pase, hermanos. Porque estos dos espíritus se mueven de generación en generación. Estuvieron en el tiempo de Jesús, se movieron en el tiempo de Pablo. Y ve cómo van cambiando. Y si usted se da cuenta, aún en estos tiempos, sigue activado. En las iglesias, divisiones de diferentes creencias. Tú piensas diferente, yo pienso diferente. Tú piensas aquello está bien, vamos, congreguémonos. Pero eso nunca va a servir, porque nunca vamos a crecer. Por eso yo le pido a usted que nos conectemos con la misión que el pastor y la iglesia tienen. Si usted sabe que aquí no se tiene que vender, no se vende. Listo, ahí, listo. Si usted sabe que, por ejemplo, hemos dicho que aquí es un lugar santo y no se tiene que platicar, no se tiene que chismear, no se tiene que venir a salir, y menos dar dinero aquí, listo, ya se quedó. No, pero es que en la iglesia que yo iba allá se daban ahí todo. No, es que allá es otro y aquí es otra cosa. Tenemos que entender eso. Y recuerda lo que le dije, un escriba es aquel que ve que su casa se está derrumbando, la iglesia declara que aquí no pasa, el país, y no hacemos nada. Si eso está pasando en nuestros hogares, es que hay división, hay pleitos, celos, diferentes tipos de ideas. No eres tú, es el enemigo que se infiltró para tratar de cambiar tus formas de idea y que haya un separamiento. Ejemplo, ¿sí o no? Nos pasa a nosotros como matrimonios, nos acercamos y luego pasó algo y te alejas. Te robaron algo, te quitaron algo de aquí y ya no la ves a los ojos, ya no la puedes tocar, ya no le puedes hablar. ¿Por qué? Porque el enemigo vino y te empezó a quitar una cosa que te pertenecía, y esa unión se quitó. O a veces pasa entre los hermanos, ¿no? Te llevas bien, platicas bien, y vino el enemigo y te infiltró un pensamiento, y ya dejas que ese pensamiento actúe y hace una división. Sigue siendo tu hermano, pero ya no lo es en tu corazón, porque tiene diferente forma de pensar que mí, porque es un pecador como el escriba, porque hizo esto.
Entonces, eso siempre va a pasar, hermano. Eso siempre va a pasar. Entonces, si su hogar se está haciendo pedazos, por favor, pelee por él. Recuerde lo que dijo Jesús: si una ciudad está dividida, nunca prevalecerá. Pero si una ciudad, un pueblo, una iglesia, un matrimonio, una familia, un hogar se une, prevalecerá. ¿Por qué? Porque todos lucharán en contra de aquel que los quiere separar. Espero que no haya ningún escriba que no le importe su familia aquí. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Porque si tu familia no te importa, eres un escriba, eres un saduceo. Y eso es terrible, hermano. Por eso yo le digo, aproveche su vida, su matrimonio, su familia, mientras usted tiene tiempo. Amén. Mientras usted tiene tiempo. Aleluya. Si es, entonces yo aquí acá lo tengo más como, lo traje así. Y algo que sí me dolió a mí, y se lo digo con todo mi corazón, es cuando leí ese versículo que dice: el que conmigo no, el que contra mí es, el que conmigo es contra mí. Y el que conmigo, dice, ¿no qué? ¿Y qué más dice? El que no recoge conmigo, ¿ves qué? ¿Y qué dice el otro versículo? Que los que no vienen conmigo contra mí es, y los que yo traigo para que me sigan, es como si que los ahuyentáramos. Por eso, hermano, hay que echarle ganas. Por eso yo invito a las personas que vienen nuevos, échenle ganas. A todos los matrimonios que están aquí, échenle ganas. Vean lo que está pasando, no se desunan, únanse. Cuando hay problemas es cuando más